¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si un gobierno decide frenar la inmigración a base de deportaciones masivas? Bueno, no tienes que imaginarlo más. Durante la primera semana del mandato de Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ICE, ejecutó un operativo que detuvo a más de 2.000 personas. Pero ¿qué pasa con el trabajo? ¿Qué pasa cuando una nación decide prescindir de una parte esencial de su fuerza laboral? 60 hombres que aseguraron ser trabajadores de plantíos en Denver, Colorado, llegaron la noche del martes 21 de enero a la garita El Chaparral. Esas preguntas no solo deberían preocupar a los inmigrantes. Hoy te lo digo directo. Este tema tiene implicaciones mucho más grandes de lo que te imaginas. Y te aseguro que si no estás prestando atención a lo que sucede, las repercusiones te afectarán más temprano que tarde. Sigue sintonizado y no olvides seguirnos para más contenido. Durante años, los inmigrantes han sido el pilar invisible que sostiene la economía estadounidense. ¿No me crees? Echa un vistazo a cualquier campo, fábrica, hospital o cocina, y probablemente verás a un inmigrante trabajando, sudando, construyendo, cuidando. La receta del éxito de Estados Unidos tiene un ingrediente secreto: la mano de obra inmigrante. Y ahora, con las políticas de deportación de Trump, esa receta podría estar a punto de volverse una tragedia. Empecemos con lo obvio. Trump prometió y está cumpliendo. Las deportaciones masivas, el temor palpable en las comunidades migrantes, la incertidumbre. Lo que parece una victoria para muchos en el país, es una bomba de relojería a punto de explotar en la cara de la economía estadounidense. Porque seamos realistas, nadie quiere hablar de los trabajadores que están siendo arrastrados por las garras de ICE. Los empresarios lo saben y lo callan, pero el costo lo pagaremos todos. Y es que ¿quién va a sustituir a esos inmigrantes? Los americanos no se lanzan a las fábricas, campos y hospitales como lo hicieron los inmigrantes. No es que no lo hagan, es que no les interesa. ¿Recuerdas el drama de la escasez de mano de obra en las industrias clave? Sí, esa que se arrastran hasta el 25% de los trabajadores esenciales en el país. Y aún seguimos lanzando a la basura a quienes contribuyen al país sin pensarlo dos veces. Vamos a hablar claro. Las estadísticas no mienten. Solo en la primera semana de mandato, ICE arrastró a más de 2.000 inmigrantes y ejecutó más de 1.700 órdenes de captura. Y si crees que esto era todo, solo en un domingo, 965 detenciones, un récord mundial para un solo día. Se centrarán en los extranjeros sin papeles que tengan antecedentes penales y se extenderán al resto del país. Donald Trump. Pero, ¿qué significa todo esto para las empresas que dependen de esa mano de obra? ¿Qué pasa cuando los campos se vacían de trabajadores y las fábricas empiezan a paralizarse? Claro, los defensores del gobierno dirán que esto solo afecta a los criminales, pero cuando los empresarios empiezan a gritar desde sus oficinas, cuando los cultivadores de tomates piden a gritos una reforma migratoria, eso te debería preocupar. Porque seamos sinceros, ¿quién se encargará de esos trabajos que nadie quiere hacer? ¿Los robots? No, ni siquiera ellos están listos. Desde el principio, Trump dejó claro que no se andaría con rodeos. La inmigración ilegal es un crimen y vamos a erradicarla, dijo. Y lo está haciendo. ¿Pero a qué costo? Los empresarios que callan por miedo a ser acusados de apoyar a los inmigrantes indocumentados están viendo cómo sus fábricas y campos se vacían. La mano de obra, esa que antes se daba por sentada, está desapareciendo. Y ahora, con escasez de trabajadores, están en un apuro, porque por increíble que parezca, la economía también depende de los inmigrantes. Pero no todo es malo. Para algunos, esta ofensiva representa una victoria. El gobierno de Texas, por ejemplo, ha desplegado tropas fronterizas, helicópteros y aviones C-130 para reforzar la seguridad de la frontera. ¿Para qué? Para detener a los inmigrantes que cruzan la línea invisible que separa los dos mundos. Lo que muchos no cuentan es que esta victoria viene con un precio, una baja en la producción de alimentos, una escasez de mano de obra en sectores esenciales y una desaceleración económica que podría terminar afectando a todos. En resumen, lo que estamos viviendo no es solo una política de inmigración, es un experimento económico peligroso que podría costar caro. Las deportaciones no solo afectan a quienes son arrestados, sino a todos los que dependen de ellos para hacer funcionar la maquinaria que es Estados Unidos. Es agotador el calor. ¿De qué parte es? Ecuatoriano. No estamos hablando solo de los migrantes, estamos hablando de una nación que podría estar construyendo su propio colapso. Las cifras son claras. ¿Dónde está la mano de obra? Vamos a ponerlo en términos sencillos. Según el American Business Immigration Coalition, entre el 25 y el 50% de los trabajadores esenciales en Estados Unidos son inmigrantes. ¿Te suena algo? Estos trabajadores contribuyen con más de $80.000 millones en impuestos de cada año.
Pero no solo eso, son los mismos que cultivan los alimentos, los que cuidan a los enfermeros, los que construyen los edificios. Ahora con las deportaciones masivas, esos mismos trabajadores están desapareciendo y el país está viendo cómo el sistema empieza a desmoronarse. En sectores como la agricultura, la construcción y la salud, los inmigrantes son una columna vertebral de la economía. Y ahora con la ofensiva de Trump, esos sectores se están viendo desbordados por la falta de mano de obra. De hecho, las estadísticas no dejan lugar a dudas. La escasez de mano de obra ya está afectando a las industrias clave en el país. En el sector de la salud, los hospitales están luchando por mantener el personal necesario, especialmente en áreas rurales donde la escasez de médicos y enfermeras es crónica. ¿Quién va a llenar ese vacío? No es tan sencillo como pensar que se puede reemplazar a un trabajador inmigrante por un estadounidense en la misma condición. En la agricultura, la industria de la construcción e incluso de la manufactura, la brecha de mano de obra es real y peligrosa. Los inmigrantes se representan no solo la fuerza laboral, y una mano de obra flexible dispuesta a trabajar en lugares y condiciones donde los locales no se animan a entrar. La política actual se centra más en represión y la criminalización de la inmigración, ignorando las graves consecuencias que esto tendrá en la economía. Cada deportación, cada arresto, significa menos personas disponibles para trabajar en sectores esenciales. Y a medida que estas políticas se intensifican, la escasez de trabajadores no solo crecerá, creando una tormenta económica perfecta. No es simplemente una cuestión moral o de derechos humanos, la inmigración también es una cuestión económica. Y sin una reforma migratoria, la falta de trabajadores seguirá afectando negativamente a los sectores esenciales de la economía, mientras los empresarios observan con preocupación cómo sus operaciones se desaceleran. El futuro se pinta sombrío si no se toma acción. Los inmigrantes no solo son una mano de obra, son una inversión para el futuro de la nación. Cada vez más sectores dependen de ellos. La falta de una reforma migratoria real no sumará más casos. Y no solo los migrantes están en peligro, sino todos aquellos que dependen de ellos para que las cosas sigan funcionando. La economía estadounidense podría verse obligada a reconsiderar sus prioridades. Si la administración de Trump persiste en un enfoque punitivo hacia los migrantes y no se encuentra una solución legislativa viable para proteger a los trabajadores inmigrantes, el país podría enfrentar una crisis mucho mayor. Empresas en sectores clave comenzarán a cerrar o mudarse a otros países, en busca de la mano de obra que ya no pueden conseguir en Estados Unidos. Lo peor de todo es que este drama tiene un final impredecible. Los estadounidenses no se lanzarán a llenar esos vacíos. Los trabajadores que están siendo deportados no solo están cuidando a sus familias, están sosteniendo una nación que se arrastra hacia la escasez. Y si no cambiamos las reglas del juego, no me sorprendería que en unos años más tarde, estamos viendo la caída de lo que alguna vez fue el sueño estadounidense. El camino es una reforma migratoria no solo necesario, es urgente. La falta de acción solo va a conseguir intensificando los problemas. La política actual no puede ignorar la realidad económica de una nación que depende de los inmigrantes para mantenerse en pie. Si la administración y el Congreso no toman en cuenta estos factores, la consecuencia será más que una crisis migratoria. Será una crisis económica y social de proporciones monumentales. Conclusión. Esto es solo el principio. La batalla por la inmigración no es solo una batalla de leyes y políticas, es una guerra económica. Y si quieres saber cómo se termina este cuento, si quieres estar al tanto de lo que nadie se atreve a decir, no olvides suscribirte y unirte a nuestra comunidad, porque lo que está en juego es mucho más grande de lo que parece. Nos veremos en el siguiente video. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Recuerda seguirnos para más contenido.